¿Qué tal? Es un gusto recibirle en Economía y Mercados para ver nuestro tema de la economía climática en la segunda parte, y es algo tan relevante, créame, que se ha permitido generarse por sí misma en la compañía de verdaderos conocedores especialistas, y el día de hoy tenemos la participación y en el estudio gratamente con el licenciado José Antonio Aguilar Bodegas, que es un conocedor. Realmente esto es un matiz conocedor. Nosotros en Economía y Mercados no manejamos facciones, no manejamos políticas, manejamos objetivamente las razones y honor a quien honor merece en la práctica. Muchísimas gracias por acompañarnos, licenciado. Muchas gracias, Rafa. Es un honor para mí estar aquí. Al contrario, gracias por compartir la experiencia, por haber aceptado realmente compartirnos el capital más alto e incalculable que es el conocimiento. Muchas gracias. Bien, pues sin más vamos a comenzar porque el tiempo se nos va como agua siempre, y pues estamos hablando de economía climática. Creo que hasta el escenario, hasta la naturaleza ahorita, venimos con una esofagitis un poquito complicada, ambos, estas toneladas de carbono en el aire, que no es nada nuevo. El problema es que es otra vez lo mismo, es un ciclo, es una condición recurrente de que siempre terminamos como sociedad con problemas respiratorios, unos calores enormes por el efecto invernadero, por todo lo que escuchamos, evaporación de humedales, cosas que tú conoces muy bien en el campo, que al final de cuentas también escasea nuestra capacidad propia o merma para alimentos, y luego terminamos escuchando o cuentas alegres que se olvida uno, o una excusa. Yo hablo de una manera ya resumiéndola de años, que es lo mismo y lo mismo, y creo que al principio y final de cuentas vemos que se va reduciendo la capacidad de producir. Yo no creo que un suelo quemado, claro, que se vaya erosionando, vaya a enriquecerse, ¿no? Los piedreríos. Entonces, esa situación nos tiene que preocupar, y algo que se me hace, con esto concluyo, lo más preocupante para mí es el acostumbrarse de una sociedad a que así tenga que seguir. Tiene que ser. Tu comentario, por favor. Gracias, Rafa. Pues sí, coincido plenamente con la visión que tú das y la preocupación que este tema tiene. Y efectivamente, todos nos preocupamos, pero no hay una ocupación para resolver esto. El tiempo ha pasado, los objetivos del milenio, iniciando el año 2000, de la ONU, después el tema del medio ambiente, los acuerdos de Tokio, que también quedaron truncos, la última reunión que fue en Francia, en París, para restablecer estos compromisos de los países industrializados, y pareciera que el destino ya nos alcanzó y nos rebasó. Evidentemente, creo que tú y yo y todo el auditorio, todos queremos un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Antes no teníamos problema con imaginarnos un horizonte de tiempo inagotable, y hoy pareciera ser que lo que se había hablado de hasta millones de años se ha reducido a cientos de años. Es decir, pareciera ser que el mundo actual no tiene capacidad de supervivencia para más allá de 4 o 5 generaciones más, ¿no? Primero, por la sobrepoblación, claro, que es un tema que nunca se ha resuelto. Claro. Segundo, por la pobreza, porque estamos viviendo cada día en un mundo más polarizado. Hay muy pocos dueños de todo, sí, y una gran franja de quienes adolecemos de algo. Sí, unos sí, más, sí, otros menos, sí, pero pobres y muy pocos ricos. Y la extrema pobreza aumenta. Y finalmente los ricos, no sé si estén pensando en salvarse yéndose como en aquellas películas de James Bond, a una isla propia o a otro planeta. A otro planeta, ¿no? A otro planeta, y aquí dejar que esto termine de explotar, o aquella película dramática de Richard Heston. No Richard Heston, pero no, Charlton Heston, de cuando el destino nos alcance. Sí, las galletas. De las galletas, no, que finalmente éramos muy asertivo. Eran los humanos, ¿no? Sí, los que se alimentaban de los humanos, sí, ¿no? Y que para la eutanasia, que ya era un tema
común. Tú llegabas cuando querías a un centro en el que te acostaban. Le daban su despedida glamurosa. daban tu En Canadá despedida. ya lo hacen. Hoy ya lo hacen en Canadá. Y la despedida era ver cómo había sido el mundo, ¿no? Cómo Sí, eran los sí, bosques, cómo eran sí, las selvas, sí. cómo eran los animales, cómo eran las cascadas, Sí. el mar, etcétera. Entonces pareciera ser que eso que era ciencia ficción, pues es realidad. Yo cuando tú me invitaste a este programa, te confieso y lo hago público, que me puse a estudiar el tema. Es decir, creo que no basta con una impresión o una opinión que podamos tener. Correcto. Entonces, estudiando el tema, encontré 3 variables muy importantes. A partir del año 2020, que son un acuerdo que se ha tomado para poder enfocar esta problemática y su solución. Lo primero, medio ambiente y pobreza están íntimamente ligados. ¿Sí? Ligados totalmente. La pobreza le quita viabilidad y sustentabilidad Sí, al medio ambiente. Sí. Entonces, el tema sigue siendo combatir la pobreza, cosa que no se ha alcanzado. Sí. Y la pobreza no se alcanza en parte porque hay una sobrepoblación y evidentemente donde más sobrepoblación hay es en aquellos países o en aquellas regiones Con menos recursos. Claro. Entonces la pobreza genera una destrucción inevitable del medio ambiente. Sí. Lo que tú comentas, si vamos a San Cristóbal, pues evidentemente estruja ver Piedras, ¿no? piedra, y ahí se está sembrando todavía maíz. Sí. ¿No? Entonces, evidentemente es un maíz que hoy, aunque parezca esto irónico o falso, sí, hay mayor producción que en el pasado, porque hay semillas mejoradas y porque hay fertilizantes, y antes solo dependían del suelo. Entonces, el día de hoy, casi tú puedes sembrar en la piedra, decir, nada más que tenga. Y si fertilizas y si hay agua. Pero también el agua se está acabando. Así es. También el agua que nosotros pensábamos no se va a agotar, pues sí se está agotando. Yo estudiando este tema encontré algo que lo pueden ver, está en YouTube. Es un bloguero español, no recuerdo ahorita su nombre, pero él estudia el tema del Sahara, que fue dominio español, que hoy evidentemente es de nuevo parte de Marruecos y de África, del desierto. Nosotros le decimos Sahara, ellos le dicen Sahara. Sí. Y resulta que los últimos estudios demuestran que en el fondo, del agua, la cantidad de 400 agua. metros a 1500 metros, hay una cantidad que se decía inagotable de agua hace 5 años. Y dulce, y agua dulce además. Y agua además con una condición de pureza por la filtración extraordinaria. Es el agua más sana y pura que puede existir. Gaddafi, el dictador de Libia... Dictador para los que lo quitaron. Exactamente. Ya es en tema político. ¿No? Digo, yo sí le llamo dictador por la permanencia. Correcto. La permanencia en el poder, ¿no? O, pues más que dictador diríamos, el nombre correcto era tiranía, ¿no? El estilo de ellos, correcto. Tiranía, ¿no? Pero bueno, hizo una obra impresionante en Libia. Y él fue el primero que empezó a extraer el agua y la llevó a las zonas más áridas, más desérticas de Libia, y se han convertido en un vergel, tanto para la vida del humano como para el nivel de la producción. Sin embargo, esto que Gaddafi lo inició en 1980, pues estamos hablando hace 23 años, o tal vez 30, 30 y tantos, sí. Entre mediados de los 70. Sí, ya más de un cuarto de siglo. Se estimaba que esa reserva podría llegar más allá de 7,000 millones de años. Bueno, ahora están en duda si podrá ser de 80 años. ¿Cuánto alcanza? 100. Todavía de viabilidad. El consumo. Es decir, estamos encontrando un problema muy serio. Y evidentemente, ¿cuál es el problema? Y es una de las causas precisamente que no se atacan cuando se quiere atacar la pobreza, porque el agua superficial, como tú lo observas, destruye el suelo
mata la capa vegetal y el agua se va. Sí, se la lleva además en las corrientes. Entonces no penetra y no se conserva. Sí. Que esa conservación por la filtración es la que en el caso del desierto del Y ya Sahara, no hay nada que plantar ahí, ¿no? Lo que no hay nada que estamos plantar, ni puedes sustraer porque ya no hay mantos no freáticos. permea. O están salinizados los mantos freáticos. O contaminados por X razón. Contaminados por también. X razón. Sí. Entonces, sí estamos en un problema no futuro, sino presente. El cambio climático es una realidad. Sí. La producción de alimentos está en una crisis tremenda. En Israel están encontrando fórmulas en que la proteína la están obteniendo para sustituir la proteína de la carne, la están sintetizando de algunos vegetales, de tal manera que te hacen un corte de carne de res, pero que dicen que va a evitar que tengas, para tener este corte de res, que haya la res, que la res además, pues también, en una opinión muy discutible, Afecta. que afecta al medio ambiente. El metano creo que es lo que emanan. Pues genera el efecto el invernadero también, etcétera, claro. ¿no? Sin embargo, la pregunta es, bueno, ¿cuánto te cuesta eso? Es decir, todo lo sintetizado, pues el gran problema es el costo. Porque si tú te tomas un té de manzanilla, estás combatiendo un problema de estomacal, como eran los remedios caseros, pero cuando hoy tomas una cápsula que viene de acá, pero que te cura inmediatamente, la diferencia es que el té de manzanilla pues, te costó centavos y la cápsula te cuesta pesos. Sí. Entonces, las soluciones que se están llevando para combatir el hambre no están acordes ni a la capacidad económica de quien sufre el hambre, ni ante la capacidad de producción para la sobrepoblación que el mundo tiene. Ahora, José Antonio, si me permites, quiero poner, tenemos unas láminas hoy que por eso estaban en redes, podríamos poner, bueno, esta es la lámina 1, producción, bueno, esta se supone que es una vista del zoológico de Tuxtla Gutiérrez, la capital de nuestros Chiapas, hacia donde se supone que está el cañón del Sumidero. Allá abajito se alcanza a ver el árbol. Ah, caray, sí. La parte superior del árbol. Sí, es correcto. Y ahí más o menos se ve como que hubiera vida, ¿verdad? Sí. Y podemos ver la número 2, esta es del día de hoy. Esta es una vista hacia donde está la Sierra de San Cristóbal, de la salida de Tuxtla Gutiérrez. Entonces, esas toneladas que hablamos de carbón, se supone que nos estamos asando a las brasas, ¿no? Porque el sol es el que está calentando durante el día, irradia, lo que hoy decías, el efecto invernadero no sale, pero en la noche que se mete el sol, por eso sigue irradiando, es un ciclo vicioso, pero la condición, pues nada más ve lo mediafónicos que andamos y nos va bien. Sí. Pero esos problemas, si está así en la capital de Chiapas, donde vayamos recorriendo es una cuestión tremenda, porque aquí es el cúmulo. Tú conoces muy bien el estado y sabes cómo se ha ido perdiendo los acuíferos, no sé si sea el término correcto, para definir todos, entre ríos, lagos, hacia la costa, que se supone que vaya también lugares tan quemados, los cauces que ya están más secos antes yo los veía hasta en época de estiaje, claro, te hablo unos ayeres, y ahora están secos. Esa situación creo que viene a acentuar de dónde sacamos nuestros alimentos. Ahora, traemos otro problema social. La milpa que camina, esa creo que la escuché desde que iba en el kinder, ¿no? Sí. Y lo seguimos viendo. Hoy mencionaba San Cristóbal, aquí cerca. Está el Piedrerillo, que ya no le hacen caso, y ya acaban de tirar lo que estaba ahí al lado, que tiene un poquito más de materia orgánica. Dentro de unos años se van a acabar. Esto es finito. Definitivamente, yo te diría que es una relación inevitable. La destrucción del medio ambiente genera más pobreza y la pobreza genera la destrucción del medio ambiente. Círculo vicioso. ¿Sí? O sea, la tomba rosa que quema. Sí. Esta milpa que camina, que camina, es parte de la pobreza. Es decir, en primer lugar, las gentes más desprotegidas están en los
terrenos menos favorecidos. Son quebrados, no son planos, tienen poca capa vegetal. Ellos requieren para su sí, van a luchar, claro. Para su autoconsumo, la siembra de esta milpa, porque además es un tema cultural histórico. En el municipio de Chamula, hace 35 años, yo recuerdo que platicando con el Consejo de Indígenas, de los ancianos, el Consejo de los Mayores, en el Ayuntamiento de San Cristóbal, tocaron un tema del día, y el tema del día era cómo se llevaba a cabo una supervisión de que los padres reportaban qué hijos ya podían producir 1 hectárea de maíz, porque esa era, digamos, correcto, la graduación sí, del menor sí, en adulto, para ya poder tener una vida y casarse y tener una vida independiente. Correcto. Entonces, pues esto es obvio que es una cuestión cultural, que no la puedes cambiar solamente con una política pública, con un decreto, y menos la puedes cambiar si solamente la política pública se apoya en un decreto, pero no se apoya en un programa de inversión. Pero creo que han faltado fórmulas, sí, buscar fórmulas, porque esa explosión demográfica también, exactamente, ahí está el resultado. O sea, recordemos que en la época de los 70s se inició aquel eslogan de la familia pequeña vive mejor. Sí. Vive mejor. La misma administración del 70 del presidente Echeverría terminó que mayor era lo contrario. Con poblar es gobernar. Sí, no. O sea, terminó con ese eslogan. Sí. Y salía ahí como con una docena. Poblar es gobernar. Y hoy, a partir del año 98, los programas que la misma ONU indujo en los países, en los gobiernos, para tener políticas de combate a la pobreza, que son todos estos programas que hoy existen, que empezó siendo, era Progresa, luego fue Prospera, luego fue... El nombre de la administración. De la administración, pero que vaya, son la ayuda directa económica. Bueno, evidentemente también vuelve a darse por el número de hijos que había que atender. Entonces, volver a tener familia en las familias más desprotegidas llega a ser una vía también de tener ingreso. Antes, que no habían esos programas, el ingreso que obtenían era porque era la mano de obra que tenía el padre para cultivar el campo, ¿no? Sí. Entonces, hoy el campo no solo está mal en su recurso natural, sino además está abandonado, está despoblado. Entonces, sí estamos ante la necesidad de una política pública, de un programa de gobierno que realmente atienda las causas. Mira, Chiapas es el estado en México con mayor número de pobres. El 44% en pobreza y el 18% en pobreza extrema. Y hay unos números que ya alimentan. Es decir, más. 62% en pobreza, ¿no? Yo sé que cuando hablamos de pobreza extrema y de pobreza funcional... Pobreza es pobreza, vamos a hablar, ¿no? Realmente. Pobreza es pobreza. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es muy dramático que más del 50% de la población de Chiapas viva en la pobreza. La pobreza no es solamente tener un ingreso menor al que te permite alimentación, salud y educación. Es no tener comunicaciones, no tener carreteras, son impedimentos, no tener servicios públicos, no tener instancias de seguridad y de justicia a tu alcance. Entonces, necesitamos, y en Chiapas, el número de habitantes considerados en pobreza extrema son 1.600.000 habitantes, con cifras del 2020. 1.600.000 habitantes. Después sigue el estado de Veracruz con 1.400.000. O sea, los porcentajes en Veracruz pues deben ser mucho menores, porque tienen más habitantes que nosotros, pero el objetivo y lo certero de esta cifra es: tú sabes dónde están ese 1.600.000. Atiéndelos y desarrolla. Ahora, ¿qué podría hacer en esto, José Antonio? Mira, creo que lo importante es que se sabe exactamente. Ahorita lo acabas de mencionar, sabemos dónde está el padecimiento y cómo se llama. Y sabemos la cura
Exacto. Pero no se está aplicando de una manera y también adecuada. sabes dónde está aplicando esto a medio ambiente como tal. Sí. Sabes dónde está Y no se ataca ubicado el problema. Pongamos las cuencas hidrológicas. Sí. En Chiapas el agua es nuestro mayor recurso natural. El suelo lo hemos perdido. Claro. Y no es cierto que tampoco teníamos suelos extraordinarios. Teníamos vegas muy productivas, teníamos la costa, que es una gran vega, Sí. con el problema de Las que presas también empezaron. las presas empezaron, etcétera. Entonces, no es cierto que tenemos en Chiapas el 100% de condiciones para suelos extraordinarios, pero sí teníamos el recurso agua y no tenemos una sola política pública desde nunca. Es correcto. Yo no quiero decir que lo hoy que es la realidad. no le hemos tenido nunca para la conservación de las cuencas La hidrológicas. contaminación de los lagos de Montebello. Lagos Estamos de viendo la Montebello acidez que está aumentando. Es una cosa, o sea, ya es una amarillo, tragedia. uno de los lagos ya es mostaza. Exactamente. Y entonces, bueno, hace cuántos años se sabe, a mí me tocaron, cuando estuve en la Secretaría del Campo, un grupo de personas que vinieron de la UNAM, encabezados por una muy prestigiosa investigadora chapaneca, y vinieron a ver si no era el tema de la alta producción que hay de tomate en la meseta comiteca, lo que estaba contaminando. Vertiente de fertilizantes o alguna cosa así. Exacto, entonces yo lo recibí y les dije, sin lugar a dudas, es parte de Alteración del del tema. medio. Le digo, pero la zona de producción no es mayor a 6,000 hectáreas del tomate, no es mayor a eso. La mayor parte de la Y producción luego es de la meseta. intensivo, ¿no? La del tomate Sí, es casi es intensivo muy porque intensivo. está prácticamente, aunque con diferentes niveles tecnológicos, pero Pero todo está con sí, cubierta así de es, suelo, así es. de cielo. Entonces les decía, no quiero decirles que la agricultura no pueda ser el problema, pero la mayor parte de la contaminación a los lagos es que no hay tratamiento de aguas desde Comitán a los lagos. El famoso río amarillo. Sí, y son años. Y son años. y años. Entonces, no querramos hoy decir Sí. que el problema es la producción de X producto. Claro, el tomate tiene... Incide, pero no es incide, el único factor. pero no es el único factor ni el prioritario. Es como una escala del Río Blanco de San Cristóbal, ¿no? Un Exactamente. fractal que llegue ahorita. Entonces, O el Sabinal en Tuxtla. en Tuxtla Gutiérrez, entonces la realidad es que en Chiapas hay grupos de la sociedad muy preocupados en esto, Rafa. René González Orantes, que es una persona con una capacidad técnica y de entrega y de conciencia social muy grande, es una persona que viene trabajando desde hace muchos años, tocando puertas infructuosamente para que el gobierno establezca una política para las cuencas hidrológicas. Urgente. ¿Qué es esta Urgente. política? Primero, poder conservar la degradación del suelo, porque además los ríos y las presas están asolvados por la degradación del suelo. Y segundo, hacer las obras, Y luego las porque quemas. lo que genera la penetración del agua empieza por los cerros. Y hay una serie de tareas territoriales que hay que hacer para que nuestras lluvias retengan el agua, no en presas, no en represas, Sí, sino en el pequeñas, orden natural que en lleva pequeñas ollas. obras que mejoren la condición natural para que esa agua evidentemente se almacene en el subsuelo y es nuestra reserva. Me hiciste futura. pensar en este tan mencionado, bueno, aquí tenemos Mactumaxá, Sí. que ya le pasé eso, pero Huitepec, el Cerro del Agua en San Cristóbal, que tenemos esa refresquera sacando millones de litros diarios, Litros de agua, sí. que es algo ilógico, ¿no? Que esté ahí, pero ahí es donde creo que debemos entrar, que la rectoría pública, no, es donde yo digo, las deficiencias, tiene sus cosas buenas, pero el programa pues no está para que nos vamos a echar una porrita en ellos. La realidad es, si la situación es crítica, es peligrosa, porque el alimento, el agua es la vida, la parte de la rectoría pública que tiene que administrar los bienes de la sociedad, equilibrar el interés privado con el público para que le llegue a la sociedad bien, yo creo que nos ha faltado ahí, ¿no? Se habla, más bien le van a pedir para la campaña política, a ver si les da la refresquera a sus cajas. El tema de Hablándole la en Coca-Cola, plata, ¿no? El tema de la Coca-Cola, yo creo que es que pone de manifiesto la debilidad jurídica que el Estado ha tenido. ¿Por qué? Porque Debilidad jurídica no es porque falte el marco, sino el valor y la decisión para hacerlo. Sí, Yo lo
tomo de esa manera. Es decir, apoyarte en el Estado de Derecho. Exactamente, aplicarlo. Para aplicarlo. O sea, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. ¿Por qué no se le dice a la Coca-Cola, invierte para que haya un tratamiento de aguas y podamos disminuir la extracción, como sucede en Monterrey? Así es. Ahora que vino la crisis de las presas y la falta de agua, la sociedad y los empresarios le dijeron, tanto al presidente de la República como al gobernador de Nuevo León, dijeron, señores, no hagan esas cuentas. Nosotros consumimos tanto, pero tanto porcentaje es de la el tratamiento del agua y recuperación. Que tenemos. Entonces, no soy yo el problema. El problema es que no han hecho las obras correspondientes de infraestructura. Esa parte es importante. Entonces, aquí no hay nada de eso. No hay nada. Absolutamente nada. Ahí de falta eso. La aplicación. Falta la aplicación. Ahora, dentro de eso, tú que conocen este aspecto bien, también en la parte privada, pues tenemos como en todo, ¿no? Lo malo, lo bueno. Hay productores muy buenos y ahora sí que a ti te toca conocer, ser un hombre productivo. También hay una parte de la rectoría pública que falta por conocimiento, esa es mi inclinación, por conocimiento de los encargados de determinadas áreas, para poder asistir a esa parte privada que produce y que también en cadenita puede ayudar a la cadena de valor o cadena de producción, para que en vez de estar quemando, podamos utilizar mejores prácticas de los recursos, en fin, si son de tierra, si son de agua. Eso también nos sigue faltando, o sea, es otra situación, ¿no? Mira, muchas veces yo cuando se habla del tema de la producción de autoconsumo, yo hago una comparación, pero sí tiene solución. A ver, muchas veces la gente dice, ¿por qué dejan que se siembre 1 hectárea en estos terrenos que tienen 1,5 toneladas? Claro, hay gente que dice, tienen 500 kilos. Eso no es cierto. Sí se produce de 1,2 toneladas a 1,5 toneladas por las nuevas semillas. Correcto. Y por los fertilizantes que se tienen. Estoy hablando de 1 hectárea, ¿no? Los programas generalmente lo que apoyan es 1 hectárea, aunque el productor tenga 3 o 4 o 5 hectáreas. Correcto. Bueno, si tú vendes ese maíz en el mercado, bueno, te vale de 7,000 a 9,000 pesos la tonelada, dependiendo el tiempo, dependiendo el grado de humedad que tenga, etcétera. Contra los costos, ¿cómo resulta realmente? Bueno, evidentemente en los costos que ellos tienen, que no cuantificas el valor de la mano de obra, solamente los insumos, que en este caso sería la semilla, fertilizante. Parte del fertilizante, pues ellos deben estar sobre 7,000 pesos en términos de costos y pueden tener 9,000. Eso es lo que les da en dinero. Pero si esa 1,5 toneladas la traduces en tortilla, en toneladas de tortilla, ¿cuánto te cuesta 1 kilo de tortilla en la tortillería? Correcto. Te cuesta 23 pesos, ¿sí? Entonces, 1 tonelada son 23,000 pesos. Por lo tanto, ellos con 7,000 pesos, lo que están teniendo es la posibilidad de tener una utilidad de 16,000 pesos. Y además... Pero si ellos lo hicieran directo. No, sí, porque no todos pueden convertirla en tortilla. Todos, en el autoconsumo, todos lo convierten. Para el autoconsumo. Para el autoconsumo. Perdón, correcto. Para el autoconsumo. ¿Sí? Correcto. Ahora, en una hectárea comercial, en 1 hectárea en Chiapas, las producciones medias son 6 toneladas por hectárea. Hay productores que tienen 10, 12. Hay un sistema en Jalisco, un ingeniero, ay caray, se me fue el nombre, es muy famoso, pero... tiene 40 toneladas por hectárea, es el récord mundial. La empresa se llama, bueno, en fin. Y él aplica un modelo muy práctico. En algunos países, Colombia, China, etcétera, se lo han llevado a que lo trabaje. Yo mi pregunta es, ¿por qué no hemos intentado hacerlo Correcto. Aquí? En materia de maíz. En materia de maíz. Porque él te da una serie, un paquete tecnológico. El paquete tecnológico más o menos está sobre, el que él aplica está sobre 35,000 pesos. ¿Sí? Ahora, un paréntesis, José Antonio. No vendría que hacer, yo he estado tratando de entenderle muy bien lo de los transgénicos. El dilema del transgénico, de
esa insistencia de entrar, No. que no Todas, déjame serían decirte, nativas, serían sí. propias. No son criollas, No son criollas. son híbridos. Es Pero decir, no hay ningún problema de que es mi patente, como vienen los transgénicos, ¿no? No. El tema del transgénico es un tema muy tenebroso. Muy amplio. Porque Lo veo más de dominio, ¿no? Completamente de control. mira, el problema es que algunas, primero vino un preocupante. mejoramiento genético. Todo es un Sí, mejoramiento sí, genético. sí. Es decir, los aztecas no sembraban un maíz de 10 Claro, toneladas por claro, hectárea. claro. Si tenían 200 kilos ha de haber sido mucho. Claro. Entonces se fueron modificando genéticamente con cruzas y obtuvieron rendimientos medios que están en 10, 12 toneladas por hectárea, pero luego vinieron otras transformaciones a las semillas. Pongamos el caso de la soya, que tanto afectó a Tapachula por la resolución de los mieleros de Campeche, porque esa semilla no solo era una semilla ya mejorada para tener más producción, sino que le hicieron cambios genéticos para que soltara ciertas enzimas que evitaban que creciera la maleza alrededor. Entonces el productor se ahorraba 3 limpias al año. Era la utilidad del productor. Si aplicas una semilla de soya que tiene el mismo rendimiento de 2 toneladas por hectárea, pero que tienes que limpiar, bueno, ya no sales, ¿no? Ahora Entonces esa genéticamente modificada, ese transgénico, El transgénico. es una semilla distinta. Claro que trae una fuerza para irse imponiendo, ¿no? Dicen, trae su ingeniería genética, no sé cuál sería el término correcto. yo en lo personal creo que estas semillas, y que me disculpen, yo sé Sí, va a haber no, gente pero es que va a tu diverger análisis. mi punto de vista, yo creo que no es un problema, es la única solución para combatir realmente la necesidad El hambre. y la oferta, ¿no? Ahora, una observación ahí. Está recién, bueno, más o menos. En el caso de Canadá, también hoy lo mencionábamos por el aspecto de que ya les hacen la clásica, no sé si llamarle eutanasia de despedida. Ya Sí. Bueno, en Canadá también un agricultor ya fue demandado por la compañía que no sé si fue alemana, Bayer, una de estas que manejan los transgénicos, porque le encontraron, oye, es que es imposible evitar que en el aire Claro, se la vayan polinización. polinizando, no sé cuál es el término correcto. Y llegaron a ubicar, como es gente que no les compran los paquetes, llegaron, demostraron en Canadá y dijeron, mire, ya tiene parte de lo que yo tengo, es una patente, y al señor lo demandaron y terminó sentenciado a pagar una millonada. Eso es lo que se me hace preocupante, porque hay que ver qué pasa en otro lado, Bueno, y lo que pueden hacer aquí. te confieso que no sé del caso de Y tan Canadá, atrasados, es pero en reciente. Estados Unidos hubo un caso muy famoso, Sí. creo que fue en Montana, en el estado de Montana, con una semilla, creo que fue de sorgo. Un productor seleccionaba su propia semilla, tenía muy buenos rendimientos. Y entonces un día llega Monsanto y lo analiza y le dice, esa semilla que tú utilizas Es propiedad mía. es propiedad mía. Es lo mismo. Y bueno, finalmente este hombre ganó el juicio. Después de un juicio de toda una vida, lo ganó. Entonces sí, evidentemente, pero el problema está en que cuando tú tienes un híbrido, no sabes lo que va a pasar con esa semilla al siguiente ciclo. Claro. Ese es el problema principal, la dependencia de que cada año, en vez de como era lo tradicional, que un productor tenía una muy buena producción, 6, 7 toneladas por hectárea, pero él guardaba su semilla y volvía a sembrar. La semilla viene siendo un costo alto, viene siendo casi un 25% del costo total de la producción. Bueno, a él no le iba a dar más de 7 toneladas la siembra, pero él podía usar su semilla. Hoy viene el híbrido, te manda a 10, 12 toneladas, pero esa semilla, si tú la vuelves a sembrar, a lo mejor te da, y a lo mejor Tal vez te da, no. Ya viene esa manipulación que No, trae. ¿O es una condición? Es una condición natural Por ser híbrido. porque no estar estabilizado Correcto. todavía, porque para la estabilización de una Ok. semilla se llevan 20, 25 años. Ahora, la otra parte, José Antonio, el sentido de que ya nos quedamos con la gente y el maíz, porque es la cantidad de personas que Sí. dependen de eso. Pero estamos hablando de lo que hoy decíamos. ¿En qué nivel, qué perfil de Chiapas de estar en ese gran sector? Para la nutrición nos falta
el pescado. A ver, mira, nosotros ¿no? aquí tenemos la vocación fundamental de Chiapas y el uso territorial mayor del Estado en Chiapas es la ganadería. Y el maíz, ¿no? Es más la ganadería que el maíz. Más la ganadería. Tú conoces de eso muy bien. Es más la ganadería. Correcto. Y una ganadería, por rústica que sea, se lleva años conformarla. No, por más inversión que una gente tenga, no va a ser una ganadería en menos de 15 años, ¿no? Entonces, la ganadería, y además en ganadería no solo estoy hablando de res, ganadería es cerdo y ganadería es aves, ¿sí? O sea, cualquier animal. Chiapas ya es el cuarto productor, está entre el cuarto y el tercero a nivel de carne de pollo. O sea, Avimarca y Buenaventura son empresas que han tenido un crecimiento y un profesionalismo impresionante. Y ahora en porcino creo que ya ahora comenzó. En porcino, ambas empresas y otra más que es el grupo de Marco Antonio Machorro, entre ellos tres ya incluso están con el nivel de producción que tienen y sanitario, pudiendo ingresar al mercado asiático, que es una extraordinaria opción. Sí. Pero, ¿qué requieren toda la ganadería? Grano. Y nosotros, que somos una entidad productora de grano, hemos dejado de serla. Interesante. En el gobierno anterior, traté y fracasé en que el gobierno dispusiera de una cantidad que es una cantidad virtual que se le da a FIRA, Banco de México, para que FIRA cree una línea de crédito para productores de maíz que se llama Garantía Tecnológica. Y se garantizará la producción de los granos. Si tú haces lo que FIRA te dijo, con sus supervisores, con el banco que te dio el dinero en el primer piso, y no llegas al nivel de producción, FIRA te lo daba. Esta garantía líquida virtual que ponías era precisamente para eso. El tema es que el monto que en ese momento existía era mínimo, no tenía comparación con el beneficio a tener. ¡Qué barbaridad! Y no hubo una prioridad para hacerlo, ¿me explico? Estaba el movimiento magisterial, fue en el año 16, en fin, podemos encontrar, pero... Es cuando vemos que se desplaza lo principal por lo convencional. Exactamente, entonces recurro a esa vivencia porque Chiapas lo que no ha tenido, y mientras no lo tengamos, el futuro de Chiapas es incierto y fatal, es una política pública para el medio ambiente, para el campo y la pobreza. Sí. Lo necesitamos, no porque en el campo habiten el mayor número, ya no habitan en el campo el mayor número de gente. Sí, están concentrados en las zonas urbanas, es correcto. Pero el campo es el medio ambiente. De ahí dependemos. Nos lo traen de otro lado, nos estamos acostumbrando a que viene de otro lado. Y hay muchas cuestiones, mira, ¿y a qué precio? No solamente hablo de producción de maíz, a ver, la producción de resinas, que son de un alto nivel, de un alto costo y que se importan en México. Son producto de una buena aplicación forestal. Hay una empresa ya instalada en Cintalapa que está propugnando por el manejo de la resina del pino, que no implica que tires el árbol. Exacto, correcto. Simplemente como el hule. Lo vas rayando, calando y vas obteniéndolo. Correcto. Y de esta manera, estas resinas tienen una renta extraordinaria para el productor. Y otra, tenemos tierras de sobra para liguerilla, que te genere el aceite de mejor calidad. Y que es un cultivo que necesitamos alguien que te venga a decir, a ver, yo te voy a comprar el aceite de higuerilla, porque no va a poder, un productor no va a hacer, la higuerilla, te dicen muchos productores, es que es una plaga para los demás. Bueno, pero si me es más rentable. Pero tienes también medios controlados para no impactar también con el medio ambiente, ¿no? Hay cortinas vegetales, en fin, hay técnicas. La idea es que no vaya a desplazar uno a otro, cultivo, ¿no? Daña a los endémicos y se generaría otro problema. Entonces, tenemos un problema, sí, pero sí hay soluciones. Pero necesitamos una definición, una visión de Estado. Y aplicarla. Que esa es lo que yo llamo política pública, que bueno, así se denomina técnicamente, pero a veces... Tú conoces ahí como gente que tiene experiencia. En el que realmente se diga, a ver, señores, sí, este es el problema. Medio ambiente, pobreza,
y producción. Y evidentemente no lo vamos a encontrar trayendo nuevas alternativas como cuando, y van a pensar algunas gentes que lo digo por criticar el sexenio de Sabines, pero el tema de la jetrofa, el tema del piñón para el etanol, bueno, es que eso era un error. La jetrofa era lo del biocombustible. El biocombustible, ¿sí? O sea, hay variedades mucho más, algo así, creo, mucho más sí, adecuadas para el etanol que el piñón, que es una variedad vegetal que es bianual su producción, que te cuesta mucho la cosecha. Oye, y que nutritivamente es mejor, ¿no? El piñón es más bien nutricional. Sí, pero no es el piñón. No es el piñón que echamos en la botana. No es ahí el normal. piñón digamos, de gourmet. Correcto. No correcto. es el piñón de gourmet, ¿no? Okay. Entonces, evidentemente invirtieron mucho dinero. Sí hubo un programa bien instrumentado, pero con un resultado que no podía ser el bueno. Costos más altos de lo que podrías terminar haciendo, pero no. Y además, sin estar definido en México el mercado del etanol está marcado en la ley porque las gasolinas tienen que tener etanol para disminuir su nivel de contaminación. Pero en México, para priorizar, porque les conviene más, entre comillas, importar el etanol, no han definido un precio oficial del etanol para efecto de surtirlo a Pemex. Y entonces... O sea, que fluctúa el precio a cómo entra. Tú produces etanol y no tienes ninguna garantía. Eso me suena a Brasil, el número de que te lo compre. Exactamente, ¿no? Entonces, el Estado sí tiene la fuerza, el Estado de Chiapas, para decirle al Estado federal, oye, soy potencialmente un gran productor de etanol. Bueno, déjame que yo surta a Pemex del etanol que le está importando. Ahora, una pregunta ahí. Tenemos problemas de empobrecimiento de tierras, porque no todas las tierras pues, son propicias para alimentos y luego se están deteriorando por quemas, por falta de agua. Bien. Si tenemos menos tierras, que la prioridad pues, es el alimento, ¿verdad? Si hay menos tierras para eso, ¿no se conflictúa que entraran para generar ese componente de la gasolina cuando debemos de generar hay una ley, autosuficiencia alimentaria? En el inicio del gobierno de Calderón, se sacó una ley, predominaron, es que el título grupos ambientalistas, pues es muy noble el título, pero no siempre lo que presionan, lo que buscan en la diversidad de grupos que hay con esos nombres son causas razonables y nobles. Hay los intereses muy marcados de cada inversión también, entonces, ¿no? De cada política. Hicieron una ley que incluso fue promovida por la CNC, del PRI. No, pero como dices, esa es la ruta marcada. Que fue una ley muy desafortunada, donde dicen que para garantizar la suficiencia alimentaria, tú no podías destinar X número de granos al etanol. Bueno, no está garantizada la suficiencia alimentaria. Es lo que te voy a decir, bueno, pero siempre y cuando se cumplan los demás objetivos paralelos. Entonces, ¿qué es lo que requiere eso? Requiere planeación. Correcto. Planeación. Y aplicarse. Y aplicación. Hacerse realidad las Entonces, cosas. Entonces, Chiapas puede ser un gran productor de etanol y puede ser un gran productor de alimentos. De alimentos. Tanto para la población humana como para la población animal. Y tenemos lo acuícola también, y ¿no? tenemos lo acuícola, que bueno, tenemos 220 litorales y tenemos aguas las presas más, los que embalses. Todavía les podemos sacar jugo, ¿no? Por Están supuesto, los criaderos. Ahí está una experiencia de éxito. La de acá de Ostoacán. En Ostoacán, es una cosa maravillosa, Acuagranjas, pues es una cosa, y no ha tenido ni apoyo de las comunidades, ni apoyo de las instancias rectoría, esa es la verdad. Ahí es a donde yo voy, con Antonio. Necesitamos ponerle esas atenciones, pero si en la rectoría pública, llámese economía, llámese la parte que debe atender al inversionista, porque sí necesitamos la parte social, que llegue lo que hemos venido planteando, sí, claro. Pero al particular, no hablo al que ya se cree como un tumor, el que se va ganando todo solito y el cuerpo se acabe. Yo le llamo, hay que generar más ricos, empresarios más ricos, pero no lo hablo. Hay que generar negocios en un sentido que se traduzcan en un desarrollo socioeconómico. Mira, y todos ganan, ¿no? En Chiapas necesitamos mejorar el ingreso.
Y el ingreso solo se mejora con un empleo formal. Correcto. Que tenga seguridad social, Sí. que tenga seguridad jurídica, Sí. etcétera. Y eso no lo puede hacer un pequeño productor en el campo. No, correcto. No lo puede hacer. Hay que hacer ¿sí? esas cadenas Entonces, vinculantes de necesitas que producción. estas potenciales se desarrollen empresarialmente. Así es. Y entonces, el primer beneficio que tendrá la población de Chiapas es tener un empleo sustentable, Estabilidad. con estabilidad, y no lo que hemos querido hacer empresarios a personas que no lo pueden ser. Primero, Así es. por el tamaño económico de su producción. Yo no puedo ser un empresario si tengo 5, 6, 7 o 10 o 20 hectáreas. Así es. Puede ser que subsista de él, pero no voy Pero a no, ser correcto. un empresario con un nivel económico para generar. Puedes formar parte de una cadena productiva. Exactamente. Que te dé una cadena de valor. Este también señor regresando. que te decía yo, este asesor de Guadalajara, él viene y te dice, a ver, yo estudio tu terreno, te determino cuánto puede producir haciendo qué y cuánto costa, y lo único que yo te cobro es un porcentaje de esa utilidad que tú tienes. No, es decir, inteligente y práctico, ganar. es un ganar-ganar. Ganar. Evidentemente, si yo, que tengo opciones, porque tengo X hectáreas de riego, de meterme al programa, voy y lo veo, pero si nos juntáramos, si fuera una política pública la que nos junte a 100 o a 200 productores que tengamos opción de hacerlo, Ya sería una muestra muy buena. sería una muestra, y un ejemplo muy bueno y un a seguir. ejemplo muy bueno a seguir. Claro. Entonces, sí, Claro. evidentemente se genera una dependencia de productos que vas a utilizar. Bueno, pero esa Pero dependencia es una existe. cadena de valor que le regresa, o sea, cadena productiva que le regresa le el regresa. valor y hay estabilidad. Es decir, yo compro para sembrar el maíz que necesito en mi explotación ganadera. Bueno, pues yo uso Decal o uso Pioneer. Pues eso es una dependencia también. Bueno, y luego la ganancia también viene, las compras de la cadena productiva, también la compra de valor. Si lo haces por organizadamente, mayoreo tienes tus más, insumos son más económicos. tienen- Me hiciste pensar con esto, José Antonio, fíjate, eso de FIRA, porque yo sé que tú conoces para manejar muy bien todo esto de Banco de México, esos fideicomisos, esas oportunidades que, caray, pues ya el tiempo no se puede recuperar, que no se pusiera esas garantías que se daban. Pero Sí, quiero claro, decir por claro. esto, fíjate, no se hace esa parte que es buena, por las razones que hayan sido, porque es una parte pública. Pero por el otro lado, en la pandemia, cuando se paralizan prácticamente los mercados y los empresarios, y aquí pues somos micro, minis, y recibir como gran solución, como gran panacea, un crédito de Nacional Financiera a casi el 14%. O sea, ahorita se me cruzó aquí como gente productiva, digo, caray, que tienes aquí no se aplica el que tú mencionaste muy bien, y que no servía para nada, y ahí está el resultado, lo demuestras. Creo que ese tipo de decisiones equivocadas, no estamos diciendo que sean con dolo, mala fe. No son con mala fe, son pero con la ignorancia, desconocimiento. exactamente, Claro, la ignorancia nos cuesta mucho. Son decisiones erradas, no malintencionadas. Pero el resultado es malo. Es malo. Es malo. El resultado es malo. Y el resultado aquí está. Ese Claro. resultado malo aquí está. ¿Qué hacer? Esos deshonrosos siempre últimos lugares, ¿no? Caímos en la pandemia, estábamos en penúltimo lugar y le echamos la culpa a la pandemia. Oaxaca era el último en la pandemia y sale el penúltimo, este es ejemplo. Hay que poner mucho, las pilas, ¿no? Y mucho, o sea, ¿qué es lo que se tiene? Entonces, yo creo que sabemos dónde está el mayor índice de pobreza. Sabemos dónde está el mayor problema ambiental. Lo sabemos territorialmente. Sí. Sabemos cuáles son las fortalezas. Digo, Exacto. hoy para todo lo que haces en la vida, pues hay el famoso FODA, fortalezas y debilidades. Claro. Bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? Lo que hoy hay. No, es que no debemos ser ganaderos. Caray, pues va a estar medio difícil así lo que te pinten sea muy bonito, que puedas venir a transformar el 50% del uso de suelo que tienes en Chiapas, ¿me explico? Claro. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos? Sí. ¿Cuáles son los cultivos que tenemos productivos? El café, el maíz. O sea, si nosotros tenemos una ganadería tan demandante de grano allá en Chiapas,
¿por qué no tenemos una política pública que permita que aquí se produzca el grano que necesitas? Exactamente. ¿Me entiendes? Exactamente. Y eso sí se puede hacer. Exacto. Sí se puede hacer, en vez de querer innovar. Venir o reinventar, como siempre, Entonces, ¿no? estoy Sí, en el nivel sí, 1, sí. a ver, estabiliza, perfecciona tu nivel 1. No quieras estar en un nivel 3 sin consolidar tu Así nivel es. 1. No puedes dar brincos. No puede decir que se va a titular si le faltó la primaria, ¿no? Eso, yo creo que estamos por llegar al final. Es que de veras, cuando todo Perdón. esto es interesante, el conocimiento se vierte, esto se va rapidísimo. Estamos ya unos minutos, José Antonio. Primero que todo, pues decirte que gracias por compartir la experiencia. Quiero seguir insistiendo cuando haya temas en materia, porque además Para mí es un honor estar acá. no solo eres un hombre que conoce la vida pública, sino que también predicas como empresario. Y creo que ahora sí, y viendo los momentos difíciles y los momentos que hay que luchar, yo creo que no hay una edad para terminar de aprender siempre. No, nunca. Y La única edad es cuando ya dice, bueno, y a ver qué continúa, pero esta ya ya lo sabemos, ¿sí? todo esto. Por lo menos en esta primaria Esa ya quedó. Pero creo que para dar un punto de esencia de esta enormidad que hay, francamente, tenemos que dejar de seguir haciendo lo mismo, como decía Einstein, para tener resultados diferentes, ¿no? Sí, mira, hay un estudio que se hizo en el gobierno pasado por parte de Hacienda, de este señor Hausman, un venezolano, que fue muy difundido en el club industrial que tú presides. Sí, el Consejo Empresarial. ¿No? Y que evidentemente la esencia de eso decía, tienes que innovar lo que haces para que se... John Hopkins, la Universidad John Hopkins. De Washington. Entonces, yo ese estudio, con toda honestidad, lo vi un estudio muy poco ubicado en nuestra realidad. Lo trabajaron administrativamente. Fue casi de gabinete. Sí. Más que pongamos, yo siempre he dicho que hay dos ejemplos en ese estudio. Para San Cristóbal decían la artesanía del cobre y producción de habanos, de tabaco, y dije, bueno... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde está el de Cuba, me lo voy a... ¿Dónde está el tabaco y dónde está el cobre? ¿No? De acuerdo contigo. Entonces, una gente me dijo, sí, los ejemplos fueron poco acertados. No, le digo, los ejemplos son poco acertados porque la base de información es poco acertada. Y es que realmente el señor dio el nombre, pero lo vino a hacer un maestro de John Hopkins, ¿no? Aquí, yo tengo un libro que él me lo autografió. Estoy de acuerdo contigo en eso. Lo que vi muy bueno de ellos es la parte de la transformación. Exacto. Esa fue... Exacto, o sea... Pero la otra... Lo que hoy tiene... Mira, a partir del contigo, 94, del conflicto del 94, que Chiapas se vuelve marca... Sí, correcto. ¿Cuántos cafés hoy de pequeños productores y grandes productores y grandes acopiadores están en la etapa industrial y están en el mercado? Infinita. Antes habían dos, hoy hay cientos. Encuentras distintas marcas de café chapaneco al aeropuerto que vas y a la tienda gourmet que vayas en México, ¿no? Eso es precisamente una muestra que este libro marca, que este lo marca, marca es correcto. Y que es correcto, ¿no? Lo de Escama también, lo que marcan es muy interesante. Pero sí, comparto muy bien contigo eso, la parte que no es la que sí. Yo, cuando tú me invitaste... Pero somos capaces de hacer nuestras cosas propias. Mira, pongamos, creo que el primer punto en Chiapas es cómo combatir la pobreza. 2, como una protección al ambiente. Y 3, evidentemente, el desarrollo de nuestras fortalezas y tratando de tener una disminución de nuestras debilidades. Y la infraestructura, el desarrollo regional y la política pública son factores, junto con el Estado de Derecho, fundamentales. Y que se aplique, que se actúe, ¿no? ¿Verdad? Claro. Porque es como una obstrucción de casetas, y la aplicación, de caminos. La aplicación tiene un camino muy fácil. Involucra a la sociedad en el seguimiento, la rendición de cuentas, la transparencia por la vía de la sociedad, que para que no se piense que estoy metiéndome en el tema del INAI, porque tengo ahí distintas opiniones, pero la sociedad no necesita un instituto
para que pueda participar. Hay consejos ciudadanos que cumplen extraordinariamente con esa función. Que sí, ya es una educación social, interesante esto, pero sí creo que hay varias vertientes, lo que mencionó ahorita, esas obstrucciones de caminos que también son paralizar la sangre en las venas, son cosas que también debe de haber. Si no hay un Estado de Derecho, si no hay seguridad, exactamente el turismo que es el número uno de ingreso para Chiapas. Pues es evidentemente el más dañado. Así es. Entonces creo que pues se nos va el tiempo. Lo que hay que ver es no seguir haciendo lo mismo. Ya se sabe cuáles son los problemas, ya se conoce la enfermedad, ya se sabe la cura. Creo que lo que falta es aplicarla. Así es. En términos generales. Muchísimas gracias por habernos acompañado y compartir la experiencia. Muchas gracias a tu auditorio por... Sobre todo gracias a usted exactamente, que siempre pues comparte este espacio, y pues le damos el agradecimiento que se suscribe, comparte el programa, comparte el conocimiento, si nos da una mano arriba siempre nos ayuda bastante, y pues como siempre lo esperamos en Economía y Mercados. Hasta pronto.